Hola y bienvenidos una vez más a Despido Injustificado México, este formato de programa donde le presentamos a usted lo que nunca quisiéramos escuchar, y es el despido de un trabajador. Y como trabajadores muchas veces nos vemos en la necesidad de enfrentarnos a este tipo de problemáticas y pues al nadie querer ser despedido, muchas veces desconocemos los riesgos a los que nos enfrentamos y no tenemos las herramientas para manejarlos en el momento que esto suceda. Para eso está hecho este programa, Despido Injustificado en México, y como siempre, acompañado del abogado Carlos Maya. Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Vladimir, en otro episodio de este programa que estamos haciendo. Pues primero con la finalidad que tú decías, que estén todos los trabajadores informados. Es el primer objetivo, ¿no? Darle información de valor a los trabajadores, dotarlos de herramientas para que pues no les vean la cara, ¿no? Y sobre todo que tengan esa información y la utilicen, no para estar siendo ahora sí que el típico trabajador molesto, sino más bien para que cuando le pase alguna de estas situaciones, pues sepa cómo reaccionar y que sí y que no le toca, ¿no? Exactamente. Y vamos a darle. Pues vamos a empezar. En el episodio anterior, que nos pueden consultar en cualquiera de nuestras plataformas, hablamos precisamente de qué era y qué no era despido injustificado. El día de hoy, mi queridísimo Carlos, ¿qué te parece si nos platicas qué consejo le puedes dar a los trabajadores? Algo así que digas, esto es lo que tienes que saber si son despedidos. Ok, lo primero, ¿no? Yo creo que es raro el despido que tenemos donde nos toman totalmente por sorpresa. Generalmente ya sabemos, ¿no? Nos dicen, oye, al final de tu jornada pasa con la de recursos humanos, o ya sabes porque ya traes bastantes problemas, ¿no? Entonces, consejo número 1, todos tienen celular, graben audio, si pueden audio y video, en su bolsita de la chamarra, de la camisa, graben. No pasa nada, no está prohibido, lo tienen totalmente permitido. No les tendrían por qué estar quitando su celular, porque además ya no estarían dentro de su jornada laboral. Ajá. Entonces, consejo 1, graben, ¿no? 2, viene un problema de lo que ya comentábamos en el podcast anterior, que es un shock emocional. Hay que estar atento porque no es lo mismo que uno lo agarre totalmente por sorpresa y que nunca le haya pasado el escenario, a que ya hayas escuchado a un fulano por ahí decir en internet que te va a venir ese shock. Entonces ya como que tú sabes que te va a venir enojo, tristeza, temor, ¿no? Incertidumbre. Tú dices, ok, todas esas emociones, pues yo más o menos las conozco, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que tener ahí mucha calma porque lo que pasa en esos siguientes minutos con la persona que te va a despedir es importante para, si tú le vas a demandar, pues ponerlo todo eso en tu demanda, ¿no? Claro. Tienes que saber quién te está despidiendo, nombre completo. Normalmente no nos sabemos el nombre completo de nuestro jefe, de los recursos humanos, de nuestro patrón. Antes solo tenemos como el nombre de pila y un apellido. Ajá. Tener el nombre completo es bien importante. Ok. Nombre completo de la empresa. Si estoy yo trabajando por una moral, ¿cómo se llama la moral? La dirección de la fuente de trabajo. A veces no se la sabe, ¿no? ¿Y dónde trabajabas? Pues por ahí está, no sé qué. Pues ¿dónde es, no? Exactamente. Ahora sí, la persona que te está despidiendo o personas, ¿quiénes son? ¿Las había visto en la empresa? ¿No las había visto en la empresa? ¿Qué cargos ocupan? ¿Me puede despedir la persona que me está despidiendo? Es decir, ¿es superior jerárquico? ¿Es una persona que sí tiene ese cargo, ¿no? Para poderme despedir. De repente llaman a un fulano que nunca habías visto y te despide. Pues ese no te puede despedir, ¿no? Tú al otro, ¿qué tendrías que hacer si te despide un fulano que nunca habías visto? Pues al otro día volverte a presentar. Ajá. Oye, ¿y por qué te vuelves a presentar? Pues porque quién sabe quién me despidió. Exactamente. ¿Qué tal? Fue un güey que se metió ahí a la empresa a despedir gente. O un compañero que se siente patrón y que te dice, tú a partir de hoy ya no trabajas aquí. Y a lo mejor tú te la crees, ¿no? Ajá. Y ya, pues ya no trabajo, me dijo fulano de tal. Y resulta que después te enteras que ese se sentía patrón, pero no lo era, ¿no? No tenía por qué. Entonces eso es también muy importante, anotar. Ahora, ya dijimos grabar, saber exactamente quién o quién nos están despidiendo. 3, ya lo decíamos anteriormente, no firmar absolutamente nada. Es muy importante, nunca firmar nada. O sea, ahí te sacan una firma, una hoja en blanco, un documento, el aviso, un pagaré, la misma renuncia. La verdad ahí ya vas perdiendo. De un 90% que tenías de posibilidades de ganar, lo reduces a un 20%, ¿no? Ajá. Entonces eso es bien importante también, no firmar absolutamente nada. Te vas a dar cuenta cuando te niegas a firmar, cómo pasan de ser buena onda, ¿no? Los que te están despidiendo, a ser unas personas ya más hostiles, ¿no? Sí, claro. Entonces eso también es bien importante
porque pues normalmente se presentan como a tus amigos y que te van a echar la mano y te voy a conseguir una lana. Eso no es cierto, o sea, eso tenemos que entenderlo. Es muy raro cuando te quieren liquidar a un 100%. Ajá. Y que no va a haber ningún problema a la hora de la firma. Normalmente cuando te están ya citando van a hacer que les firmes algún documento, que tengas esa pérdida de derechos, ¿no? Ajá. Que siempre se va a manifestar en una cuestión económica. O que simplemente te engañen, ¿no? En que la causa tú crees que es un despido. Exacto. Y que está bien lo que te están diciendo. Y tú ya dices, pues bueno, ya les voy a firmar, ¿no? Ajá. Y 3, o 4, ya no sé ni en qué punto voy. Sumamente importante es, ¿me están despidiendo? Ok. Ajá. Tengo que entregar mi puesto de trabajo, las herramientas, etcétera. Un consejo ahí muy importante es, yo me presento al otro día con 2 testigos que no sean familiares directos. Es decir, puede ser un amigo, un cuñado, algún primo lejano. Me presento a la fuente laboral. Oye, pues, ¿qué haces aquí? Te van a decir, vengo a trabajar. No, es que tú fuiste despedido ayer. Ajá. Esas 2 personas con las que vas a ir acompañado van a ser tus testigos en el juicio. De que en algún momento te despidieron y que no te dieron nada. Sí, que un día antes a lo mejor no se va a poder acreditar que un día antes te despidieron, ¿no? Porque no estuvieron ahí, pero sí que no te están dejando entrar a la fuente laboral. Ok. Porque una de las defensas más comunes como patrón es decir, no se le despidió, de hecho su trabajo ahí está, no sabemos por qué se dejó de presentar. Ajá. ¿No? O niegan el despido simplemente. Sí. O peor aún, ofrecen una reinstalación falsa, ¿no? Ya. Para después volverte a despedir a las horas de reinstalarte, ¿no? Ajá. Entonces, estos consejos son bien importantes y son la diferencia entre las posibilidades para ganar o no un juicio. Ok. Que nadie quiere llegar a un juicio, por supuesto, pero sí es necesario, es importante que conozcan este tipo de sugerencias y que tengan muy presente esto que le estamos comentando a través de Despido Injustificado en México. Carlos, todo esto que hablamos puede ser muy útil y puede ser hasta cierto punto muy bonito para aquellos empleados que son contratados. Pero también tenemos que ser conscientes que vivimos en una realidad donde muchas veces acudimos a un trabajo, trabajamos años incluso para una empresa y en la vida hemos visto un contrato, ¿no? Si el día de mañana yo que trabajo para la empresa que sea, me dan las gracias por la razón que sea, justificado o injustificado, muchas veces el trabajador se queda con, bueno, pues no tenía un contrato, nunca tuve nada, pues hasta aquí llegué. ¿Tenemos alguna especie de derecho a ese tipo de trabajador? O sea, ¿puede demandar un despido injustificado si no tienes contrato alguno? Yo creo que esa es la pregunta que más me hacen, ¿no? Pues yo no puedo demandar porque yo nunca firmé un contrato, ¿no? Es más, no lo conozco, o lo firmé y nunca lo vi, o nunca en mi vida lo he visto porque nunca me hicieron firmar, ¿no? Fue una contratación así de manera verbal. Sí, Entonces, bienvenido, preséntate y ahí chambeaste toda la vida. Así es. Ahí es importante entender que hay 2 tipos de contrato. Uno puede ser escrito, el otro verbal. Ajá. Esta situación sería perfectamente un contrato verbal. Ok. Tú tienes prestaciones, las famosas prestaciones de ley. Sí. Se les dice así, pues, porque están en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ajá. Y en la Constitución Política. Entonces, tú tienes ciertas... ahora sí que tú tienes en ese contrato verbal ciertas cláusulas que están en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ajá. Es decir, tienes un mínimo de aguinaldo que se tiene que pagar, un mínimo de vacaciones, de prima vacacional, de horario legal. Entonces, aunque no exista un contrato, tú tienes exactamente los mismos derechos que otra persona que sí tiene ese contrato. Ok. ¿Qué pudiera pasar a lo mejor en alguien que sí tiene un contrato? Pues que ahí vienen otro tipo de prestaciones extralegales o otro tipo de regulación, ¿no? Cláusulas. Entonces, aquí normalmente el contrato, la falta de ese contrato, a quien le va a afectar en un juicio es al patrón, no al trabajador. Por no haberle ofrecido un contrato. Entonces, eso es bien importante porque es gente, no tengo contrato, pues no puedo hacer nada. Ajá. No, pues claro que sí. De hecho, yo creo que puedes hacer lo mismo o más que alguien que sí tiene ese contrato firmado, ¿no? ¿Qué va a hacer un patrón con un contrato firmado? Pues el contrato va a decir tu jornada legal, ¿no? La de 8 horas. Sí. Entonces él va a decir, la jornada era el patrón en juicio, ¿no? Ajá. La jornada era de 8 horas. Ajá. Aunque realmente él trabajaba 12. Ajá. Alguien que no tenía ni siquiera un contrato, pues el patrón no tiene un documento que diga, no, solo trabajaba 8.
Órale. Las famosas listas de asistencia o las de Ajá. chequeo difícilmente se van a ofrecer en juicio porque implican un gran riesgo, ¿no? Y además son muchos los trabajadores de esas listas. Sí. Entonces, pues vienen otras circunstancias que luego platicaremos. Ok. Pero básicamente ahí no tendrías un documento tú como patrón para decir, no, pues no trabajaba horas extras o no trabajaba días festivos. Ajá. Como alguien que sí tiene un contrato y donde van a poner ahí todas esas supuestas prestaciones o esas reglas, ¿no? Sí. Que tiene ese contrato y que realmente no se aplicaban. Pero él va a tener esa documentación ahí como prueba. Ajá. Entonces ahí más bien la falta de contrato, yo siempre se lo digo a los trabajadores, le va a afectar pero al patrón, no a Sí. ti. Entonces, esto es muy importante también para como patrones. Tener en cuenta que el tener un contrato en algún momento dado, un conflicto, nos puede ayudar también, ¿no? Como patrones. Porque, pues, así como muchas veces existe el despido injustificado, pues también existen, pues, trabajadores que, pues, tuvieron equivocaciones, que cometieron errores, o que simple y sencillamente faltaron a su contrato estipulado, pero si no tienes algo como patrón que también te defienda, pues también va a ser una pérdida, ¿no? Y es... Muchas veces creo, Carlos, que los patrones lo ven como un arma en mi contra, ¿no? El ofrecerle un contrato. Cuando en realidad, pues no se trata de que sea un arma en mi contra o en mi favor, sino que simple y sencillamente es un documento que nos va a amparar en alguna problemática de llegar a un juicio, ¿no? Por ejemplo, o a juicios muy largos, o a pagar más de lo que se tenía que pagar, o a meternos en broncas que, con el simple hecho de ofrecer un papel que se va a firmar, donde todos vamos a estar de acuerdo, nos vamos a evitar de muchos problemas. Sí, claro. Fíjate que a nosotros es común que patrones nos encarguen. Oye, ¿qué tengo que tener en mi empresa? ¿No? Documentación básica. Pues un contrato. Ajá. No, es que no les quiero dar contrato porque luego se me va a hacer un desmadre. El desmadre se te va a hacer si no tienes un contrato, ¿no? Exacto. O sea, en el despacho siempre decimos que solo hay patrones que van a ser demandados Ajá. o los que ya demandaron. Ajá. No hay ninguno que se salve, ¿no? No Es hay más, ninguno. de personas que nos puedan estar escuchando, Ajá. pues a lo mejor tienen trabajadores a su servicio, Sí. ¿no? Alguien Sí, que sí. te ayuda en la casa, ese es un trabajador. Ese es un trabajador. Y hay gente que dice, ¿cómo le voy a dar un contrato a una persona que me ayuda en la limpieza de mi casa? Ajá. Pues no se lo des. Ajá. Cuando te demande acreditar el salario, la jornada, días festivos, va a ser bronca tuya, Órale. no del trabajador. Fíjate lo importante que es entonces para prácticamente cualquier persona, cualquier ente física o moral, el otorgar este tipo de documentos, ¿no? No es un riesgo para ti como patrón, es todo lo contrario. Es un apoyo que, por supuesto, que le va a servir al trabajador, pero por supuesto que también te sirve a ti como patrón. Sí. Algo muy común, por ejemplo, es con el salario, ¿no? Un trabajador dice, yo tenía tal salario y el contrato dice otro, ¿no? Ajá. Digo, tampoco es que el contrato sea una herramienta para que el patrón ya firmado viole todos los derechos del Sí, trabajador, claro, ¿no? claro, no. Como tú lo decías, es para poner las reglas claras de lo que espero y no espero, ¿no? Ajá. Cuáles son mis derechos como trabajador, pero también cuáles son mis obligaciones. Claro. Cuáles serían las causas de rescisión, es decir, de que se termine ese contrato. Cuáles serían algún tipo de normativa que a mí me regule también como trabajador. O sea, es poner las reglas claras, porque de repente cuando hablamos de estos temas, es como, ay, sí, pues todo en favor de los trabajadores. Pues no es que todo sea en favor de los trabajadores, es que ahí la parte, el que lleva más obligación, restricciones, normativa, pues siempre va a ser el patrón, ¿no? Sí. Y hay patrones que dicen, es que yo tengo 2, 3 empleados, no me alcanza para ese tipo de documentación. Pues no es, ahora sí que es falta de presupuesto Ajá. en cuanto a la planeación. Sí. Yo tendría, si voy a abrir un negocio, que pensar no solo el agua, la luz, la renta, los insumos, sino también en la parte legal. Claro. Por más que yo tenga 2 o 3 trabajadores. O sea, cuando te conviertes en un patrón, tienes que considerar que es, pues, un gasto, ¿no? Un gasto como una herramienta de trabajo, como un producto que vas a tener, ¿no? Tienes que considerarlo, tienes que recordar que es una herramienta que te va a ayudar muchísimo. Así es. Es algo que de repente pareciera injusto, pero es naturalmente necesario en las relaciones laborales, ¿no? Sí, por supuesto. Ya luego lo platicaremos, pero también es muy común en la prestación de servicios que dicen, no, tú no eres trabajador, sino mi prestador de servicios profesionales.
Pues puede ser, pero habría que ver cuáles son cierto tipo de normas y restricciones que puede tener una relación u otra, ¿no? Y eso es un tema fundamental. ¿Y qué te parece si lo tocamos en una próxima emisión? Excelente. Esto es Despido Injustificado México. Visítenos en nuestras redes sociales. Carlos, recuérdanos para las personas que nos están escuchando y que no nos están viendo, dónde nos podemos comunicar, dónde nos podemos acercar con Despido Injustificado en México para que nos orienten y nos apoyen cuando tengamos que enfrentarnos, ojalá nunca, pero si es necesario, siempre es importante. Es como el 911, saber a dónde marcar. Ok, pues mira, el teléfono es 44 37 29 45 62. Nos puedes mandar un WhatsApp, nos puedes echar una llamadita. Vas a tener una asesoría personalizada, gratuita, que es bien importante. Nos puedes encontrar en Facebook en Despido Injustificado México. Por ahí vas a ver como una D grande, esa es nuestra página. Tenemos incluso un grupo de Facebook donde hay varios abogados asesorando. Y en Instagram también estamos como Despido Injustificado México. Ya después intentaremos tener otros canales de asesoría, pero por lo pronto tenemos ese y pues nuestra página web que es midespido.com, donde puedes calcular tu liquidación en 1 minuto o nos puedes contactar a alguno de los abogados y él te estará echando una llamadita en cuanto veamos el formulario, ¿no? Perfectísimo. Esto es Despido Injustificado México. Muchísimas gracias. Lo esperamos en la próxima.